este tema, elementos para la armonía en el hogar. Elementos para la armonía en el hogar. Tengo una enseñanza acá. Dice: la armonía hogareña se logra tras el esfuerzo de cada integrante por adaptarse, por combinar y completar lo que otros en la familia se proponen alcanzar. ¿No es verdad que hay metas en los hogares? ¿Sí o no? Sí. Hay metas en los hogares. Hay planes, propósitos. Pero para poder llegarlos a alcanzar se requiere que todos los miembros, ¿verdad? Aleluya, se adapten y que ayuden a completar, gloria al Señor, lo que otros en la familia se proponen alcanzar. Todo es posible alcanzarlo, pero cuando hay esa armonía, cuando hay esa unidad para el propósito, ¿verdad?, que tiene el jefe de hogar. El texto para memorizar, Salmos 133:1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Elementos para la armonía en el hogar. Para que el hogar conserve un ambiente de armonía y concordia, sus integrantes deben adaptar una serie de elementos de carácter natural. Es importante de entender. Es muy importante de entender que para que un hogar conserve un ambiente de armonía y de concordia, los integrantes deben aportar una serie de elementos de carácter natural y a la vez espontáneo. Y en esta lección, en esta mañana, gloria al Señor para siempre, estaremos viendo, gloria al Señor, algunos temas con la finalidad de lograr que las familias disfruten. Sí, que las familias disfruten cada vez más la vida familiar cristiana. Jesús. Pregunto en esta mañana, ¿está su familia disfrutando la vida familiar cristiana? ¿Su hogar es un hogar de un ambiente cristiano? ¿Su hogar es de un ambiente cristiano? ¿Su hogar o en su hogar se respira ese ambiente, esa armonía, esa felicidad, esa paz, esa armonía como familias cristianas, como familias que conocen de Dios? ¿O hay discordia, hay disputas, hay malos entendidos, hay gritería, hay celos, hay contiendas, hay malas palabras, hay insultos, hay maltratos, ¿verdad? Porque hay hogares que aparentemente, ¿verdad?, que son cristianos, o que se supone que son cristianos, pero que dentro de los hogares no hay armonía, no hay esa paz, no hay esa felicidad, no hay ese compañerismo. Cuán importante es que dentro de las familias se pueda disfrutar todas estas cosas. La armonía de la familia es algo que busca desde los líderes de la iglesia hasta los de las mismas naciones. Toda nación, todo pueblo, toda ciudad desea vivir en armonía y en paz. ¿Sí? Los hogares, los jefes de hogares, anhelamos y deseamos que en nuestro hogar haya armonía, haya paz, haya esa unidad. Una familia fuerte no solo se conserva con capacidad para el sostenimiento de sus dependientes, sino también produce ciudadanos y produce miembros de la comunidad cristiana bien formados. Donde hay familias bien formadas, fuertes, sólidas,
habrán de igual manera iglesias fuertes, sólidas y bien formadas. Gloria a Dios. Pero donde hay familias, donde hay discordias, donde hay problemas, donde hay debilidades, donde hay flaquezas, donde hay pleitos, tiras, dimes y diretes, pues imagínense cómo vamos a formar una iglesia así. Necesitamos formar familias fuertes, como decíamos en la conferencia el sábado pasado. Necesitamos edificar familias sólidas, porque de esa manera tendremos iglesias fuertes, iglesias sólidas, comunidades, ¿verdad? Fuertes y sólidas. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuán importante es eso, amados hermanos? ¿Cuán importante es? Gloria al Señor. Una familia fuerte no solo se conserva con capacidad para el sostenimiento de sus dependientes, sino también produce ciudadanos y miembros de la comunidad cristiana bien formados. Por otro lado, la falta de unidad en la familia cristiana conduce a la desintegración. Pregúntese usted en esta mañana, ¿hay unidad en mi familia? Gloria a Dios, aleluya. ¿Hay unidad entre los esposos? ¿Hay unidad de esposos hacia los hijos hacia los padres? ¿Hay unidad entre los miembros de todos los que conforman tu familia? Cuán importante es la unidad, gloria al Señor para siempre. La unidad, gloria al Señor. La falta de unidad en la familia cristiana conduce a la desintegración de sus integrantes. Si se considera con atención este estudio, nosotros podemos ayudar a fomentar esos vínculos de unidad, tales como la humildad, es importante, la tolerancia, la comunicación, la sinceridad, el perdón y el amor. Así es. ¿Hay esas cualidades en su hogar? Sí, amén. ¿Hay humildad? Vamos a verlo más adelante. ¿Hay humildad en el hogar? ¿En los integrantes de la familia hay humildad? ¿En el esposo, en la esposa? ¿En los hijos? ¿Hay tolerancia? Tolerancia no es alcahuetear, ¿verdad? Si se pudiera traducir lingonear. Eso. ¿Hay comunicación? ¿Se comunicó con su esposa usted este fin de semana? Mi amor, voy a hacer esta cosa. Y después se dijo, no, pero piénsalo bien. No, pero de todas maneras lo voy a hacer, entonces no me hables. ¿Para qué me preguntas? ¿Hay sinceridad? ¿Son sinceros entre esposos? ¿Hay sinceridad dentro del matrimonio, del hogar? Hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. ¿Hay perdón? ¿Hay amor? Pregúntese usted en esta mañana. Gloria al Señor. En primer lugar, vamos a entrar a la clase. Gloria a Dios. Eso solo era una pequeña introducción. En primer lugar, un hogar dividido no puede permanecer. Un hogar dividido no puede permanecer. Hermano Maldonado, San Marcos capítulo 3, versos 24 y 25, por favor, si es tan amable. Recuerde usted que en el capítulo 3, versos 24 y 25, Jesús acababa de hacer algunos milagros. Y entonces vinieron algunos fariseos y algunos líderes religiosos que no estaban de acuerdo con Jesús y dijeron que Jesús, ¿verdad?, estaba actuando bajo el poder de Satanás y que con la ayuda del poder de Satanás llevaba y efectuaba esos milagros. He ahí entonces en que Jesús entra en estos versos 24 y 25. Gloria al Señor para siempre. Pero antes de entrar y explicar, se necesita la unidad. En este pasaje, de la misma pluma de Marcos, gloria al Señor, se registró una de las declaraciones más significativas en cuanto a la importancia de la armonía. La armonía de una casa para que pueda permanecer.
Gloria al Señor. Cuando Jesús se refiere a estas palabras del verso 24 y verso 25, lo hizo por el motivo de la falsa acusación de los escribas. ¿Qué decían los escribas? Los versos que leyó nuestro hermano Maldonado decían que él tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios él echaba fuera los mismos demonios. Ellos, los fariseos, los escribas, lo acusaban de que con la ayuda de Satanás él expulsaba a los demonios. Y Jesús entonces viene y les dice, les explica, les dijo que el diablo jamás echa fuera los mismos demonios, amén, de un individuo, porque entonces estaría dividido. No puede Satanás echarse fuera a sí mismo, porque los demonios son parte de él y su objetivo es poseer, tener dominio, ejercer autoridad sobre las vidas humanas, ¿verdad? Que hasta cierto punto son influenciadas por demonios satánicos. Si Jesús viene y dice, no puede Satanás estar dividido, no puede Satanás echarse fuera a sí mismo, gloria a Dios, para siempre. Eso sería decir que el reino de Satanás estaba dividido contra sí mismo. Y lo que Satanás, gloria al Señor, para siempre no quiere es, amén, que él esté dividido. Ahora, él sabe solamente dos, ¿cómo se dice la palabra? Lo único que Satanás sabe hacer es restar y dividir. Y el Señor sabe sumar y multiplicar. ¿Sí? Él resta y divide. Satanás no está dividido, él está más unido que los cristianos. ¿Sí? ¿Es cierto? Ahora, noten algo bien importante. El verso 24, Jesús explicó que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es lo que dice el verso 24 que lee el hermano. Un reino dividido no permanece, ¿verdad? Imagínense, aquí en Estados Unidos estamos viviendo en este país donde hay solamente dos partidos que son los que ejercen, ¿verdad? Los demócratas y los republicanos. ¿Están divididos ellos? ¿Están divididos o están unidos? ¡Están divididos! Los demócratas quieren que, ¿verdad?, se destituya al presidente. Los republicanos, ¿verdad?, están firmes de que él ganó a las de la ley, y así fue, y así es, y por eso está este hombre en la presidencia, y que por eso están luchando para que él vuelva a ganar los próximos 4 años. Pero hay un lema en este país. ¿Cuál es el lema de este país? Aparte de la democracia, ¿cuál es el lema de este país? 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 ¿De qué estamos hablando en esta mañana? De la unidad. ¿Cuál es el lema de este país? Unidos permaneceremos. Es el lema de este país. ¿No es verdad? Hay varios stickers en los bumpers, en los espejos de los carros que dicen United we stand. Gloria al Señor. Unidos estaremos de pie. Gloria al Señor. Pero ¿cómo vamos a estar de pie si demócratas y republicanos están como perros y gatos peleándose? Cuando se están sacando los trapos sucios al sol de los republicanos, de los demócratas, debe de estar en unidad. Nosotros debemos de anhelar y proclamar la unidad. Gloria a Dios, aleluya. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Satanás está más interesado que nunca en dividir, en separar. Gloria al Señor, pero lo cierto es de que Dios desea que cada uno de nosotros estemos unidos y que unidos debemos de permanecer hasta el final. Gloria al Señor. Jesús fue claro cuando dijo y explicó
que un reino, aleluya, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer, tal reino no puede permanecer. Vemos la primera refutación acá de Jesús y fue que el desacuerdo interno siempre divide y destruye. Pregunto en esta mañana una vez más, ¿está unida su familia? Gloria a Dios, aleluya. ¿Hay unidad en su familia? Sí, amén. ¿Internamente hay unidad? Aleluya, bendito Dios. ¿Hay armonía? Y esa armonía es fruto de la unidad de su hogar. Esa armonía es el fruto de la comprensión entre matrimonios, entre los hijos y los padres. Amados, gloria al Señor para siempre. Los desacuerdos internos siempre dividen. Es bien cierto de que no todo el tiempo vamos a estar de acuerdo en todo, pero eso no quiere decir de que todo el tiempo vamos a estar en una riña, de que todo el tiempo vamos a estar en desacuerdo, de que todo el tiempo vamos a estar en pleitos. Poderoso Dios, aleluya. Por eso es importante lo que decía al principio. Gloria al Señor para siempre. Debemos de fomentar los vínculos de unidad, tales como la humildad, la tolerancia, la comunicación, la sinceridad, el perdón y el amor. Si nosotros, gloria al Señor para siempre, fomentamos, nos esforzamos a proclamarlos, a practicarlos, a vivirlos, de cierto que entonces va a haber humildad, va a haber tolerancia, va a haber comunicación, va a haber sinceridad, va a haber perdón y va a haber amor en nuestros hogares. Aleluya. ¿Sí? ¿Cuán importante es esto? Los desacuerdos internos destruyen, dividen. Jesús usó dos ilustraciones para acentuar su punto. Un reino dividido no puede permanecer. Y esa es una gran realidad. La guerra civil, contiendas internas, divisiones, harán caer el reino. Vemos los reinos de Israel. ¿Qué pasó con los reinos de Israel? ¿Hubieron problemas internos? ¿Hubieron guerras? ¿Sí? Sí. Y eso fue lo que pasó. Lo tenemos acá en la palabra. Vemos en nuestros propios países que no se ponen de acuerdo. Hay guerras, hay contiendas. ¿Qué sucede? Hay divisiones. ¿Qué sucede? Cae el reino. Se divide el reino. Bendito sea el nombre del Señor. No puede durar. No hay permanencia. No puede durar si sus súbditos pelean entre sí. ¿Cuántos vieron el último? No, en relación a una casa. Y nosotros bien tomamos esta declaración del Señor y la usamos para hablar de la necesidad de que una familia esté unida para que pueda permanecer. Este verso 25, el capítulo 3 del libro de Marcos. ¿Qué dice una vez más, hermano Juan? El verso 25. ¿Cómo dice? Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. ¿Cómo están los esposos? Gloria a ¿Siguen siendo Dios, uno? aleluya. A ver, levánteme la mano los que son sinceros y siguen siendo uno. Levánteme la mano. ¿Siguen siendo uno? Amén. ¿Seguro? Sí, amén. Are you sure? Somos uno, mi amor. Tú y yo somos uno. No importa lo que diga, somos uno. Por favor, no me diga. Aquí somos uno, pero en la casa somos dos o tres. Como digo el predicador, el esposo de un lado, la esposa de otro lado, Satanás en medio. Yo lo pongo diferente, el esposo de un lado, la esposa de un lado, y alambres de púa en medio, amado, que ni siquiera se puede pegar el uno con el otro.
¿Siguen unidos los esposos? Hay esa unidad. El verso 25 usó el mismo argumento Jesús. Aleluya, en relación a una casa. Nosotros tomamos esa declaración del Señor y la usamos para hablar de la necesidad de que una familia esté unida para que pueda permanecer. Si una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, las constantes riñas, las discusiones harán que la casa se desmorone. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una riña en casa? Antes de salir a la escuela dominical. Ayer en la noche, hoy en la madrugada. En los sueños. Hay algunos pelean con ellos mismos hasta en los sueños. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Las constantes riñas, las discusiones harán que la casa se desmorone. Una casa no puede permanecer si sus habitantes pelean, si sus habitantes discuten, si sus habitantes contienden y luchan entre sí todo el tiempo. Qué triste y lamentable, hermano, que no hay, o más bien dicho, hay hogares donde no hay un momento de sosiego, un momento de paz, un momento de una sonrisa, un momento de un chiste, un momento de un piropo, un momento de armonía, un momento de felicidad, un momento de alegría, un momento, ¿verdad?, de decir, agarrar a la esposa y hacerle cosquillas y que la esposa salga corriendo, o que el esposo te corra a ti en la casa, pero te está corriendo pero con el cuchillo en la mano. La casera. O con la paleta que movía la masa para hacer los tamales, te va a dar una masa. Las constantes riñas. Pero qué lindo, amado, que los hijos puedan ver, ¿verdad? Mamá, una sonrisa de oreja a oreja. Qué lindo que los hijos puedan ver que papá venga y abrace a mamá. No hay ningún problema que usted se siente en el sofá, en la silla, y que usted venga y tome a su esposa, la sienta en sus piernas, y que sus hijos lo puedan ver. Que sus hijos puedan ver que usted sienta a su esposa en sus piernas, y que le haga una caricia, que le dé un beso, que sus hijos lo vean. Ay, pastor, qué mal ejemplo es ese. Qué mal ejemplo, amado. Ese no es un mal ejemplo. Ese es un buen ejemplo para los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos puedan crecer con ese pensar, con esa idea de que de esa manera es como se debe de tratar a la esposa. De que de esa manera es como se debe de tratar a la madre, aleluya, que ellos tienen, a la esposa que el padre de ellos tiene. Sí, pastor, pues ya no tenemos nadie con mucha más razón. Abrázala, tómala en tus brazos. Sí, hay algunos que ya ni siquiera una caricia, man, ni siquiera esta le hace a la mujer misma. No, yo no vivo como usted, pero hay esposas, hermano, que no saben ni lo que es, ni siquiera un beso así de amistad, como dice un vínculo, un ósculo santo. Ya ni siquiera eso, hay matrimonios que ni siquiera eso. Pero cuando a ella trataba de enamorarla, uy, hermano, se cepillaba 3 hasta 4 veces, compraba hasta chicle Colby's o los Adams, ¿verdad? Compraba cajas hasta de Adams para que no le olieran ahí el mal aliento. ¿Por qué? Porque aquel hombre se iba a comer a besos a aquella muchacha. ¿Y ahora? Aleluya. Y ahora ni siquiera aquellos chicles que venden allá en Guatemala, no sé otra vez, pero en Guatemala hay una cosa que tienen así de vidrio, y hay unos chicles así largos en blanco, pero que están en agua, que no tienen ni siquiera sabor, amado. Hay algunos que ni siquiera ese chicle ya compran. Óigame, qué triste es. Aleluya. Que hay hogares, hay matrimonios que son de contienda, hay luchas entre ellos todo el tiempo. La casa caerá. El Señor tuvo razón de hacer este señalamiento porque las discrepancias y las divisiones entre los integrantes de una familia pueden conducir
hacia la desintegración de la misma. Hay algunos que están unidos solamente por los hijos ya, porque ya no hay amor. Si dejo a esta mujer, olvídate, esta mujer me quita hasta el último quinto de la bolsa, mejor me mete el child support y olvídate, me quedo hasta sin zapatos. Mejor me quedo ahí, me aguanto, dice el hombre. Porque si no, olvídate. Óigame, cuán importante es la unidad en el hogar, amados. Cuán importante es la unidad en la familia, en el matrimonio. Se cuenta de una fábula antigua que ilustra el peligro de la falta de unidad. Dice esta fábula o cuento que 4 bueyes estaban paseando en un campo. Présteme atención y póngale cuidado a esto. 4 bueyes estaban paseando en el campo, pero había un león hambriento que los perseguía, pero sin éxito. ¿Por qué razón? Porque los bueyes, gloria al Señor, estaban paseando juntos, y porque los bueyes se mantenían unidos. Y cada vez que el león venía para querer atacarlos, los 4 bueyes se juntaban y arremetían en contra del león. 4 contra 1 no es fácil, ¿verdad? Si están unidos. Pero entonces, el león, se las ingenió. Usó una táctica. ¿Cuál fue la táctica? Que se puso en medio de ellos. ¿Cuántos bueyes eran? 4. ¿Cómo estaban los bueyes? Unidos. ¿Qué hacían los bueyes cuando el león atacaba? Se unían y arremetían en contra del león. Necesito 4. Necesito 4 ovejas. Ustedes lo dijeron, no lo dije yo. 4. Ay, yo pensé que llevan a estar aquí. 4 bueyes. El león entonces viene y dice, hey, no puedo con los 4. Entonces viene el león y se mete en medio de los 4. Se pone en medio de ellos y entonces sí, los divide. Y al meterse en medio y al dividirlos, entonces 2 agarraron para un lado y 2 para otro. Pero como aquellos 2 que agarraron para la izquierda y para la derecha no se mantuvieron juntos ni buscaron nuevamente la unidad, sino que los 2 de la izquierda se apartaron y cada quien agarró por su lado, entonces el león dijo, aquí está mi oportunidad. Y se fue y miró a uno solo, fue, lo devoró y se acabó. De la misma manera usa la táctica Satanás para meterse dentro de los hogares, dividirlos, y como no hay unidad, y como hay falta de visión, y como hay falta de ver qué es lo que está pasando, entonces no se actúa, no se hace nada para restaurar lo que es la unidad dentro del matrimonio, dentro del hogar. ¿Qué hace Satanás? Viene y destruye, mata, destruye la unidad, destruye la paz, destruye la armonía, destruye la felicidad, destruye la comunicación, destruye, ¿verdad?, hasta la intimidad. Sí. Aleluya. Hasta eso destruye Poderoso Dios, Satanás. aleluya. Destruye los hijos. Por eso Jesús habló de la importancia de la unidad. El diablo usa muchas técnicas para que los miembros de una familia se disgusten y viven siempre en choques hogareños. Sí. Así logra atacar a uno por uno hasta que destruye la familia. Jesús tenía razón al decir que si una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Preguntan esta mañana,
Mencióname dos tácticas que Satanás usa para quitar la paz y la armonía de una familia, hermano Fernando Flores. Dos nada más. Dos tácticas. Que usa Satanás para quitar la paz y la armonía en el hogar Probablemente o en la familia. una sería una infidelidad o también las peleas. La infidelidad y las peleas. Hermano Mendoza, mencióneme dos que no sean de las mismas. No escucharse, ¿no? Entre ¿Ah? ellos. No escucharse entre ellos, ¿no? No prestarse atención Y la comunicación. y la falta de comunicación. Mencióneme dos, hermano Ornelas. No de las que ya dijeron. La división La división, y el desánimo. el desánimo. Hermano Cristian, ¿por qué división? ¿Qué tipo de división? ¿O por qué viene la división? Pues, si es en pareja, pastor, pues la división podría ser como cada quien jalar por diferente lado. Ajá. Para mí. Jalar para diferentes lados. ¿En qué aspecto? Que como algún desacuerdo, pastor, en el hecho de decir, mira, tú ve a la iglesia, yo no voy a ir, Ajá. o haz lo que tú quieras y yo hago Yo lo que yo quiero. Ajá. Menciónenme otras dos, hermano Pineda, que no sean de las que ya mencionaron. Sí, yo creo que sería, hermano, la desconfianza. La desconfianza. Podría ser también la otra, la falta de amor o comprensión dentro de la persona. La falta de amor y de comprensión. Mano Alfino. Dos de las que no ya mencionaron. Bueno, yo he visto algunas noticias y los comentarios que se ven por ahí. Ya ver que ahorita estamos en un mundo de tecnología. Entonces, la mayoría de las familias, los hogares, se mecaniza mucho, muy mecánico, desde muy temprano la gente se ocupa. Y queremos alcanzar los metas del día, que a veces quisiéramos que fuera menos de 24 o 25 horas. Nos metemos tanto en el trabajo que descuidamos la familia. Y queremos abarcar tanto que descuidamos lo primordial, la esencia del hogar, de los hijos. Y llegamos a la casa a veces estresados y hay discusiones por cualquier cosa, explotamos y hay muchos problemas. Entonces, eso genera que cuando queremos hablar o platicar, ya estamos cansados o fastidiados de las cosas del día y no nos da, a veces, no nos damos el tiempo de atender a nuestros hijos, escucharlos, o a mi esposa, o mi esposa a mí, y genera problemas. Si eso llegara a suceder, si eso llegara a pasar, o eso está pasando, ¿qué es lo más recomendable entonces que tendríamos que hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es pensar qué es lo más importante. En el caso mío, vamos a decir, Ajá. ¿qué es más importante? ¿O trabajar 10 o 14 horas? ¿O trabajar menos y entender mi hogar? ¿Qué es más importante? Ajá. Porque si nos damos cuenta, yo trabajo con mucha gente. Pero trabaja usted 12 o 14, o si va a decir voy a trabajar 8 nada más, pero dentro de todas esas 8 tuvo los mismos problemas, dificultades y esto y lo otro, ¿qué es lo que usted tiene que hacer entonces? Si le va a suceder lo mismo trabajando 8, trabajando 12, trabajando 15 o 20, ¿qué es lo más esencial que usted tiene que hacer? Lo más esencial es pararle ahí y Ajá. aprender a atender a lo que sigue. Porque recordemos que el día se compone 24 Sí. y está establecido que puede traer 8, Ajá. puede pasar 8, Ajá. y las otras 8 la familia. Sí. Pero, repito, a veces caemos en un vicio o adicción a querer tener y trabajar y hacernos metas tal vez buenas, pero descuidamos lo esencial, que es lo que pasa en los hogares. Yo he visto, mire, trabajo con... Eso a un lado, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros llevamos todos los problemas del trabajo a la casa, ¿qué nos va a pasar? Vamos a seguir frustrados y vamos a frustrar a la familia también al mismo tiempo. Yo tuve muchos problemas el año pasado. Porque
yo leía un libro de un pastor escribió, hay un libro que se titula De Pastor a Pastor. Y cuando yo empecé a leer y darle lectura al libro, dije, espérate, si es una gran verdad. Uno de pastor tiene tanta cosa que atender y como que se carga tanto. Entonces el pastor decía, yo voy en la mañana, doy la clase dominical, termino la escuela dominical, tengo servicio hasta la tarde, tengo como 4 o 5 horas de descanso, decía él. Y en esas 4 o 5 horas de descanso, llego a mi casa, como algo, me tomo un cafecito y me echo una siesta, descanso, me relajo, tomo mi Biblia, le estudio, le doy una repasada al sermón de la noche o de la tarde, llego a la iglesia, dice, alabo al Señor, doy el mensaje, termino el mensaje, saludo a todo el mundo y lo que hago es que hago esto. ¿Qué hice? Se desconecta. Me desconecto, dijo él. Uy, ¿dónde estaba? Me desconecto, dijo. Me desenchufo de todo. Los problemas de ministerio y de todo eso que quedan allá afuera. Voy y disfruto mi familia. Y es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Pero ¿qué hacemos nosotros? Llevamos todos los problemas del trabajo. Todos los problemas con el jefe, nos desquitamos hasta con la esposa, hasta con la misma comida, aventamos el plato, tiramos el tenedor, tiramos las tortillas, que esto no sirvió, que esto aquí. Y dice, hey, tranquilo, ¿qué es lo que te pasa? Si tuviste problema ya, es un problema mío. Sí, ve como no sobor que vas a trabajar, que aquí, que allá. Que, mire, yo siempre digo, bueno estaba y feliz estaba solo, nadie lo mandó a casarse. Aleluya. ¿Te aguantas? Eso tenemos que hacer. Desconectarnos. Tenemos que desenchufarnos. Mira, amado. Pregunto, ¿usted ha llegado cansado a la casa, hermano? Sí, ha llegado cansado. Hermano Emilio. Muerto. Arrastrándose, padre, no sé cómo manejó ni cómo se bajó de la vez. Ayúdalo. ¡Ani! ¡Help me, please! Arrastrado. ¿Cómo llegó a la casa? Cansado. ¿No es verdad? Si usted llegó cansado y viene Jorge y le dice, papi, se le tira encima, hermano Maldonado, se le tira encima y quiere empezar a luchar, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué hace usted? Jugar con él. Jugar con él. ¿Usted alguna vez ha puesto a jugar con él? Oh, ahí sí, ahí no mucho de agarrar. No, pero que usted se haya venido a agarrar y que vamos a luchar un rato, papá, y que se le tire encima como el león y el cachorro, ¿no? Y ahí comienza. ¿Sí o no? Sí, eso es lindo. Yo me acuerdo cuando Isaac empezó a crecer y ya se ponía a la par de mí. Y bajaba a veces ahí con unos tirantitos y yo lo miraba así, ¿va? Que empezó así como a echar y me agarraba así. Y yo honestamente había llegado cansado, man. Y yo hacía como que ya me sentaba y venía y se me tiraba. Ajá, digo, ¿qué quieres hacer? Y dice, ¿te duele? Y le digo, no, y me apretaba más. Entonces yo lo agarraba, hermano, y lo bajaba abajo. Y me decía, ¿quieres luchar? Y le digo, dale, quitaba y venía y lo agarraba, man, y ahí en la sala. Y mi esposa decía, no quiero que salgan, que termine llorando, que alguien no se vayan a lastimar. Pero yo feliz con Isaac. Yo lo agarraba y lo aventaba al suelo, se venía encima de mí, lo agarraba y le decía, ¿te das? Y no, decía, lo apretaba más. Y eso es bonito. Eso es bonito. El hermano dice, Emily, se le tira encima, ¿qué hace? ¿Qué? Quítate a un lado, que vengo cansado. No es culpa de ella de que uno llegue cansado. Eso es lindo, tener esa armonía. Es una hembra. Gloria a Dios, viene y se tira, la abraza, la acaricia. Y eso es lindo. Sí, amado.
Eso es maravilloso. Ya. Mire, ya llegará un momento en que usted dice, ok, mi amor, me voy a dar un baño. Usted se mete al baño, se queda un rato así que le caiga el agua bien caliente. Y luego le va bajando algo frío. Sale como renovado. Se seca, mi amor, listo para comer algo. Come algo, se relaja y sigue hablando con su esposa o vienen sus hijos y lo abrazan, le hace una caricia a uno, le hace una caricia a otro, cómo te fue, cómo estuvo el día, cómo estuvo la escuela. Eso es maravilloso. Cumplamos con todas esas responsabilidades nuestras como padres, amado. Sí, usted no tiene idea cuánta gente y cuántos hijos que ni siquiera tienen una caricia de un padre. Y es un cambio ya de 14 y 15 años, porque ya está en otro mundo, ya la tecnología, como digo el hermano, ya el mundo de ella es más tecnología. Sí. Ya no lo vamos a... ¿Sabe qué? Aquí los muchachos van toda la tecnología y todo eso. Pero yo me acuerdo de lo que es el chilacayote. ¿Sí lo conocen? ¿Sí? Es un gallote bien grande, así como la sandía, pero grandote y así de grueso. Sí. Y se hace en dulce, qué rico, ¿verdad? Así de grandote y así de largo. Y teníamos como unos 25, 30 en un lado. Y yo le decía, papá, ¿listo? Y él decía, sí. Y agarraba más y se lo aventaba y le los iba acomodando. Y luego él me los aventaba a mí. Ese era nuestro juego. Me aventándonos ahí. Y ese era el juego. Y felices. Y terminábamos sudados, con pelota. Iba a llamar a los amigos y nos poníamos a jugar ahí en la casa, en el patio de la casa, a jugar pelota. Luego ordenábamos cocas y tomábamos cocas con pan dulce. Y felices. Y luego nos sentábamos a ver ahí un partido en una televisión así chiquitita en blanco y negro. Y eso es maravilloso. Eso no se olvida. A su nombre. Y sí. Debemos nosotros de entender cuáles son las tácticas de Satanás, amado. Aún con nuestras hijas. Con nuestras hijas. Ay, pastor, pero yo soy hombre. ¿Y eso qué tiene? Yo siento la parte de mi hija, la negrita, la abrazo. Le hago y así. ¿Sí? Sí, gloria al Señor, le abrazo, le doy un beso. Y como yo ya sé cuál es su debilidad y qué es lo que ella quiere tomar, le digo, vamos pues, me dice. ¿Va? Un Starbucks, papi, está bien. Le encanta el café, y ya le compro su café. Pero te voy a comprar uno chiquito para que te lo acabes. Me dice, no, uno grande, va, pues uno grande está bien. O cuando iba a buscarla, mi esposa dice, ¿por qué se tardaron? Ya pasaron otra vez a Starbucks. Y le pasaba a comprar su Starbucks. No te preocupes, también te traje uno chiquito para ti, como te gusta. Aquí está, para que no diga nada. Cuando tengo que llevar las flores a mi esposa, le digo, prepárame unos 6 también para mi hija. Y cuando estaba mi otra hija también en casa, también 6 para ella también. Aquí está, 6 para ti, y 24 para ti, mi amor. Sí. No lo hago cada semana, cada mes, pero lo hago espontáneamente. Eso es lindo y maravilloso. Si no lo hacemos nosotros como esposo, ¿quién nomás lo va a hacer? Debemos ayudar a nuestra familia, nuestro hogar. ¿Algún comentario, alguna pregunta acerca de esto? Todos anhelamos y queremos conservar nuestro hogar, ¿no es verdad? Sí. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versos 2 y verso 3. Hermano Pineda, por favor. Efesios 4, versos 2 y 3. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de espíritu y el vínculo de la paz. Ajá, sí, gloria al Señor. Cualidades para mantener la unidad. Con toda humildad, dice el verso, y mansedumbre. Soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Uno de los objetivos
del apóstol Pablo al escribir esta carta era dar instrucciones a la iglesia de Éfeso. Sí, para dar instrucciones a la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para que se mantuviera unida y firme. Para que la iglesia se mantuviera unida y firme. Gloria sea para siempre. Estas mismas enseñanzas pueden aplicarse muy bien a la unidad de la familia. Todos anhelamos la unidad de la familia. Anhelamos la conservación del hogar. Pero hay cualidades que vemos en la palabra del Señor para poder mantener esa unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que la iglesia está constituida de familias, en la primera parte del versículo 2 se mencionan algunas cualidades indispensables para la unidad de la familia cristiana. En primer lugar, ¿qué es lo primero que vemos ahí en este versículo, hermano Pineda? Humildad. ¿Qué es humildad? Hermano Pineda. Bueno, hermanos, la humildad muchas veces se tiene el concepto de que la gente dice que ser humilde es alguien que viste de una forma, ¿verdad? Lo peor que se puede decir, pero en realidad eso no es humildad. Es el descuido. Sí, la humildad muchas veces tiene que ver, hermanos, con saber escuchar, saber oír el consejo de otros, aunque quizá usted sepa. Ajá. Pero el prestar atención tiene que ver mucho también. Voy a hacer una cualidad. ¿Sí? Humildad. Algunos han pensado que ser humilde es el contrario. La palabra humildad significa, según el diccionario, es alguien que se rebaja o se rebajó, amén, voluntariamente. Sí, alguien que hasta cierto punto reconoce sus limitaciones. Esa es humildad. Sí, gloria al Señor. Si alguien se rebaja o si alguien voluntariamente se somete, eso es humildad. Si esto describe el carácter nuestro, ya hemos dado el primer paso. Y ese paso es importante para efectuar las buenas relaciones con los hermanos, con los hijos, con los padres, con las madres, con todos los demás que nos rodean. Los cristianos deben de liberarse de toda jactancia y de cualquier sentimiento de superioridad frente a sus hermanos en la fe y de los miembros de su propia familia. Romanos capítulo 12, verso 3. Miren lo que dice. Parte segunda del verso. Que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. En otras palabras, que no sea orgulloso. Si vamos al verso 16 del capítulo 12 de Romanos, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuál es la recomendación de Pablo aquí? La recomendación de Pablo aquí es que exista la unanimidad. Unanimidad, sí, entre todos. No hay que ser altivos, amado. Sí. Dentro de las congregaciones, todos somos iguales. Todos somos iguales. Venimos de diferentes países, pero todos somos iguales. Algunos tienen más entradas que otros, pero eso no quiere decir que, porque yo tengo más entradas, estoy más cerca de Dios. Y aquel que dice, pero yo tengo menos entradas, soy tan pobrecito que estoy tan cerca, más cerquita de Dios que aquel que tiene. Tampoco. No. Tenga buena entrada, tenga una mala entrada, tenga una entrada enorme, tenga bienes, tenga lo que tenga, no tenga. Y si tiene lo poquito, sea humilde, lo que sea, lo que tenga. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales. O sea, no altivos. Una persona arrogante y orgullosa es aquella que solo procura su propio bienestar e impone sus propias ideas y no escucha a nadie más. Así que, padres, no seamos arrogantes. No hay que ser arrogantes en nuestra familia, con nuestros hijos, con la esposa. No hay que ser arrogantes. Esposos impotentes o prepotentes.
seamos altivos dentro de las iglesias. Seamos humildes para agradar al Señor. ¿Sí? Y a los nuestros. También, y muy relacionado a esto, cada miembro del cuerpo de Cristo debe de ser no solamente humilde, sino también debe de ser manso. ¿Hay humildad en su hogar? Aleluya. ¿Hay humildad? ¿Los esposos son humildes? Lava los platos, pues vamos a lavar los platos. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Cuántos lavan trastos aquí en casa? ¿Dónde me lavan los que lavan trastos? ¿Que yo, pastor? Olvídese. ¿Cómo que me va a meter yo a lavar trastos? Sí, no se lo hacen más. ¿Ah? ¿Son los que lo hacen más? ¿Hay humildad en el hogar? ¿Esposas, hay humildad en el hogar? Uy, ¿esposos? Seguro. Y no escuchan lo que el esposo dice. Porque las hay. ¿Te gusta a ti o no te gusta? Yo lo voy a hacer, dice. A ver, no cuentes conmigo. No, ni siquiera necesito tu ayuda, les. Oiga, ¿habrá humildad ahí? No la hay. Ahí lo que hay es altivez, orgullo, imponiendo sus ideas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que ser humilde. La segunda es manso o mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, hermano Emilio? Es como una actitud, pastor, la cual puede ser visible en diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. Como por ejemplo, vemos a Jesús, la Biblia lo describe como alguien más. Ajá. Muchas veces él guardaba silencio, o se retenía pues muchas veces de decir situaciones que él sabía que no convenía decir. Reservado. Manso, mansedumbre. Es aquel que tiene esa característica de ser suave. No es explosivo. Gloria a Dios. No explota. Es suave. El que tiene esa cualidad de manso, mansedumbre, es suave. Es apacible. ¿Como quién, hermano Flores? Moisés. Miren. Como Moisés. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Como quién más, William? ¿Alguien más, Abner? ¿Quién más, José? ¿José? Como Cristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo 29:11 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Óigame, gloria al Señor. Manso y humilde. Esta palabra de mansedumbre o manso, estas palabras no deben confundirse con conceptos de debilidad. Moisés y Cristo demostraron toda clase de fuerza, sí, pero los dos eran mansos. Los dos eran mansos. Una persona débil difícilmente sería clasificada como mansa, porque la palabra mansedumbre se usa para describir personas fuertes que también pueden ser tiernas con la gente, y por qué no decirlo, y principalmente con los miembros de su familia. El que es manso es suave, es apacible, es tierno, es dócil. Esposas, ¿tienen esposos dóciles? Uy, no hay ninguna amén. Dice la esposa, aunque no diga amén, pero sí soy dócil. ¿Son suaves? ¿Esposas? ¿Los esposos son suaves? ¿Son apacibles?
¿Te consienten? ¿Y las esposas? Amados hermanos, ¿cómo son las esposas? ¿Suaves? ¿Toscas? ¿Duras? ¿Cómo son? Aleluya. ¿Cómo son? ¿Para qué, pastor? Mejor aquí, mejor. Hay que mantener la fiesta en paz, pastor. Qué importante es, amado. Ser manso, ser suave, ser apacible. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. La mansedumbre es un producto inevitable de la humildad. Si hay humildad va a haber mansedumbre. Sí, si hay humildad va a haber mansedumbre. Y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo control. Qué lindo ver los esposos, ¿verdad? Aleluya. Con una actitud y con emociones controladas. Aleluya. Que no se inmutan por nada. ¿Qué es inmutarse? Que no cambia. O cambiar, pues, en otro. Llego como una mansa oveja a la casa, pero no me digas algo porque se me sale, ¿verdad? Lo de fiera. Lo de un lobo, gloria al Señor. León. Qué lindo, gloria al Señor. Oigan, amados, la mansedumbre es un producto inevitable de la humildad y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo control. También demuestra la persona que es mansa o que posee la actitud de mansedumbre. También demuestra madurez, demuestra capacidad de entender y de tolerar a los que no hacen las cosas como ellos quieren. ¿Alguna vez usted ha dicho, mi amor, ¿por qué no hacemos de esa manera? Y la esposa lo hace de otra forma, como usted lo dijo. ¿Cómo actúa el esposo? Hermano Pineda, dígame usted. Ya que lo vi en todo. Tercera cualidad, gloria al Señor, aleluya, para poder conservar, aleluya, el hogar. Las cualidades para mantener la unidad dentro del hogar. Primero que dije que eran Humildad. humildad. Segundo, Mansedumbre. mansedumbre. Tercero, Ya nos dice. no le he dicho, ¿verdad? No, venga, venga. Tercero, Debe de soportarlos ser. con paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene usted? ¿Hay paciencia? Me vas a hacer rebalsar la paciencia. Hermano, rebalsar la paciencia. ¿Es paciente? ¿Es paciente? Dígame, hermano. Pero si viene hasta el mar se sale de su cantal. ¿Cómo dice? Si viene hasta el mar se sale de su cantal, imagínense nosotros. Hasta a veces el mar sale, ¿verdad? Sale, Porque tiene de verdad. Porque tiene mucho. Pero nosotros no llegamos ni a la mitad de un vaso de paciencia. Y decimos y nos cantamos que le va a hacer rebalsar la paciencia. Bueno, no tenemos paciencia. ¿No es verdad? ¿Cuántos esposos saben? La esposa está en una reunión y ya está el esposo. Ya terminaron. Ya va a terminar. Mi amor, te hablo cuando termino. Ya me lo acaban. ¿Entendió el esposo que le van a hablar cuando termine? No entendí. Por naturaleza somos tan impacientes. Cuando usted va al médico o va a la emergencia, ¿qué es lo que usted quiere? Que lo Que atiendan nomás que entró lo rápido. atiendan, ¿no? Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Pero muchas veces tenemos que esperar. Y si hay mansedumbre en lugar, ¿verdad?, de despotismo, tales diferencias no serán la causa de ningún problema. Nos soportaremos con paciencia si también hay amor bíblico. Nos vamos a soportar si hay amor. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás.
que se expresa en forma continua e incondicional. El amor bíblico se describe. Hermano Ornelas, capítulo 13, verso 4 al verso 7. Póngale cuidado cómo se describe ese amor bíblico. Si hay esa paciencia, hay ese amor ahí. ¿Cómo dice, amado? 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es el amor. Efesios capítulo 4, verso 31. Hermano César. Efesios 4, 31. Y 2, hermano Fernando Flores. Y dice Pablo en el 5:2 que debemos de andar en amor. Si hay, ¿verdad? Como ya dije, gloria al Señor para siempre. Si hay humildad, hay mansedumbre, habrá también paciencia. Y habrá ese aguantarse, tolerarse, soportarse el uno con el otro, si también hay el amor. Permite usted, permitamos todos que el amor ágape controle nuestro amor eros y filial. ¿Sí? Porque si hay el amor ágape, que es el amor de Dios en nosotros, entonces ese amor controlará el amor hacia nuestra esposa y hacia nuestros hijos y hacia nuestros hermanos y amigos. Por último, actitud espiritual para vivir en paz. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Debemos de reconocer que en el transcurso de la vida hogareña suceden muchas cosas que no nos gustan. ¿Sí? Porque las hay. Hay cosas en nuestro hogar que no nos gustan. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, a la esposa no le gusta que el esposo llegue, se quita los zapatos y los deje en la entrada de la puerta, ¿verdad? Se quitó los calcetines y los dejó ahí tirados. ¿Yes? En inglés. Piano, en italiano. ¿Me entiende en castellano? Sí. O que no le gustaba, ¿verdad? Además se quitó la chamarra, se quitó, ¿verdad? El overol. Y ahí lo dejó ahí. Dice, mi amor, ya te dije dónde lo tengas que poner. Ahorita lo pongo. Eso ahorita nunca sucedió. ¿No es verdad? En la mañana. Yo me lo pongo en la mañana otra vez. Si ahí hay uno limpio, este me gusta porque este ya apenas lo usé ayer. Llega en la tarde y lo mismo. Hay cosas que no nos gustan. Los hijos cuando llegan de la escuela, ¿verdad? Entran, agarran la mochila y lo avientan. Ya te dije dónde va la mochila, ¿no es verdad? Sí. ¿Y qué hacen los hijos? Ahí dejan la mochila tirada. Ahí la dejan. Hay cosas que no nos gustan. Hay cosas que no nos gustan. Déjeme decirle que hay maridos que no les gusta el café, pero calientísimo. Les gusta tibio. Ay, señor, ¿cómo pueden tomar un café tibio? Un chocolate tibio, una sopa tibia. Bendito sea el nombre, Señor. Hay cosas que no nos gustan, gloria al Señor para siempre. No siempre está la comida como la queremos. ¿No es verdad, caballeros? ¿Y va a perder usted la paz por eso? ¿Va a perder la armonía por eso? No. Mire, ¿qué cosa más terrible? ¿Cuántos hemos ido a comer en algún lugar donde la comida no se la han dado como debe de ser? O como usted lo quiere. ¿Verdad? De querer pararse frente al Padre, ¿verdad? Por tanto, ¿verdad? Dime y directe, gritería y todo eso. La madre, casi siempre vulnerable, tolerable, ¿verdad? Quisiera desaparecer en ese momento cuando todo esto sucede en su hogar. Es hora de echar mano del consejo del apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Soportados. A veces todo lo que necesitamos es un poco de paciencia y sabiduría para hablar y comunicarnos. ¿Sí? Si la esposa ya sabe, ¿verdad?, que el esposo llega y le gusta poner las botas ahí y le gusta quitarse los calcetines, la camisa y dejarlo ahí, tráigale la básquet y póngaselo ahí.
Ahí me lo echa. Y después me lo lleva allá abajo a la lavandería. Y lo lava. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Simple y sencillamente es cuestión de paciencia y de comunicación. Hablando, dialogando. Sí, amado. Son cosas tan pequeñas que nosotros las pasamos por alto. Y que esas cosas pequeñas hacen, a ver, que muchas de las veces la armonía, la paz, gloria al Señor, venga y esa paz sea interrumpida, esa armonía sea interrumpida. Cuando es simple y sencillo, un poco de sabiduría, un poco de paciencia, un poco de comunicación, aleluya, en un tono agradable y con el amor de Dios en nuestro corazón. Recordemos que el camino del mal está a la puerta y los que peligran son los menos maduros de nuestra familia. Necesitamos la ayuda del Señor para ser humildes y soportarnos unos a otros, como Pablo recomienda, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que Dios nos ayude cada día. Que Dios nos ayude. Gloria.